Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Ciudadano TV. El presidente de la República rindió su informe de labores a la Asamblea Nacional tal como establece la nueva Constitución y luego que transcurriera el primer año de su mandato. Se destacan todas las transformaciones de carácter social, económica y política que denotan el proceso de cambio instaurado en el 2007 y que procura asentar a nuestra nación sobre bases sólidas y creíbles. Hoy nos acompaña Katiuska King, ministra coordinadora de la política económica, para hacer un balance sobre la millonaria inversión pública proveniente de la Reserva de Libre Disponibilidad y su incidencia en la reactivación productiva y el empleo. También el asambleísta César Rodríguez y el análisis sobre la relación política entre la Asamblea y el Gobierno, pero sobre todo sus resultados en cuanto a la formulación de leyes en beneficio del país. Arrancamos de inmediato entonces con Javier Álvarez y el desarrollo de la información. ¿Qué tal, Marco Antonio y amigos? Este 10 de agosto el presidente de la República, Rafael Correa, rindió su informe de labores ante la Asamblea Nacional, donde destacó el uso eficiente de los recursos públicos hacia la inversión productiva, pero principalmente al sector social, como parte del equilibrio entre el capital y el ser humano. Catalina Yanes acompañó las 4 horas y 22 minutos del discurso, en el cual hubo mucho más que anuncios, tal como lo destacó la prensa. Pero cada día sentimos la angustia de lo que nos falta por hacer, de recuperar el tiempo perdido, de lograr para el país la ruta irreversible hacia el desarrollo, hacia el buen vivir. Por ello, si me lo permiten, quisiera llamar a este informe a la nación. Lo que nos falta por hacer es mucho más de lo que ya hemos hecho. Así inició el presidente de la República, Rafael Correa, el informe anual de gestión en el plenario de la Asamblea Nacional, donde aseguró que esta transformación ciudadana avanza. ¡Ánimo! Estamos viviendo un verdadero cambio de época. Estos tiempos son ya leyenda. Como lo dijimos en la campaña del 2006, la patria vuelve. No tengamos miedo, tengamos fe. Que nos roben todo, menos la esperanza. Lo mejor está por venir. El jefe de Estado centró su informe en los resultados en política económica y sectores estratégicos, y en varios logros que se han alcanzado durante los 3 años de gestión que resumimos a continuación. En inversión pública. Y hemos logrado la inversión pública más alta de la historia, no por los altos precios del petróleo, como se quiere decir para deslegitimar, para minimizar este logro. Los recursos que hemos logrado para la inversión son los recursos de esa eficiencia asignativa que les decía. Sacarnos nosotros mismos del pantano, financiarnos con nuestro propio ahorro. Imagínense, por un lado mandamos miles de millones al extranjero para ganar casi 0%, y por otro lado nos poníamos de rodillas para que nos presten unos dólares al 7, 8, 9%. Esos créditos son tremendamente condicionados para que todo lo que llegue salga por otro lado. Históricamente, la inversión pública ha bordeado el 7%, 6-7%. En actuales momentos está prácticamente en el 13%, es decir, casi duplicada esa inversión pública como porcentaje del PIB. Y si contabilizamos antes de nuestro gobierno, porque había una clara tendencia a la baja de la inversión pública, la hemos triplicado, o más que triplicado, esa inversión pública con respecto a antes de nuestro gobierno. Sobre la pobreza. Para nosotros, el principal parámetro económico y de desarrollo es la reducción de la pobreza. En todo caso, indudablemente las cifras demuestran una clara tendencia decreciente de la pobreza medida por ingreso, tanto a nivel rural, que es muy importante. La mayor parte de la pobreza está concentrada en el sector rural y, para vergüenza nacional, en los sectores indígenas, en los pueblos ancestrales. Ese es el mayor problema indígena, la pobreza. No nos andemos por subterfugio, por las ramas. El mayor problema indígena se llama pobreza. Y como veremos, no hay gobierno en historia que haya hecho más para combatir esa pobreza que el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sobre la disminución del desempleo. El año pasado terminamos el año con un desempleo un poco al alza, 7,9%, pero muy por debajo del promedio de América Latina
porque este es 7.9%, este es 5%, este es 4%. Un 4% significaría 200.000 desempleados. Entonces siempre van a poder entrevistar a alguien y decir, el presidente está loco, no encontramos empleo. Ojalá en este país algún día no haya un solo desempleado. Eso es muy duro alcanzar en nuestro objetivo, pero los resultados en cuanto a empleo, para el histórico de Ecuador, como veremos más adelante, y para lo que ocurrió en la región y en el mundo, fueron bastante aceptables. Sobre la ley de hidrocarburos. Los recursos sociales nuestros, que queden para la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, no para las élites de siempre. Ahora, con la reforma de la ley de hidrocarburos, 12% de las utilidades quedan para las comunidades. Con la ley de minería, 60% de las regalías al menos quedan directamente para comunidades. Eso es la democratización del acervo social, que quede para la gente. Sobre banqueros y medios. Un cambio fundamental en la estructura de los poderes fácticos. Hasta octubre de 2010, se deben enajenar las participaciones accionarias que posean las personas jurídicas del sector financiero en empresas ajenas al sector. Sobre la cobertura de la canasta básica. El ingreso, el porcentaje de la canasta básica que puede comprar el ingreso, es lo que se llama la cobertura de la canasta básica. Y es el principal indicador. No podemos ver solo la inflación o solo el ingreso. Tenemos que ver las dos cosas, ¿verdad? ¿Cuánto aumentaron los precios y cuánto aumentó el ingreso? Si los precios aumentaron 10% y el ingreso aumentó 30%, estamos mejor que antes. Si los precios aumentaron 30% y el ingreso solo 10%, estamos peor que antes. Ver solo una cara de la moneda muestra una absoluta ignorancia en cuestiones económicas. Entonces, ¿cuánto ha aumentado la cobertura? Señores, cualquiera lo puede verificar. Tenemos el mayor porcentaje de cobertura de canasta básica desde julio de 1987. Es decir, los salarios reales, la capacidad de compra de los trabajadores, de la familia, se ha claramente incrementado. Sobre la disminución de la desnutrición. Estos son los grandes desafíos nacionales. Por Dios, un llamado a la unidad nacional, al consenso. Luchemos por cosas que valen la pena luchar, no por cosas intrascendentes. ¿Quién maneja el agua? Aquí hay un motivo de lucha todos juntos. Luchar contra los verdaderos enemigos, que no son los demás ecuatorianos, es la desnutrición infantil, la pobreza, la miseria, la exclusión. La buena noticia es que ya estamos trabajando desde la etapa inicial en la vida de un niño para que no sucedan estas diferencias, y el programa piloto, que le hemos llamado programa INTI, ha sido extremadamente exitoso. Ahora tenemos que escalarlo, generalizarlo. ¿Cuáles son los objetivos? Erradicar la desnutrición infantil en niños menores de 5 años hasta el 2015, no después de 20 años. Es una meta sumamente ambiciosa. Ningún país de América Latina lo ha logrado en tan corto tiempo. Bueno, podemos lograrlo si nos decidimos a hacerlo. Reducir la prevalencia de anemia en niños menores de 5 años y mujeres embarazadas en un 50% hasta el 2013. Mujeres embarazadas anémicas o desnutridas van a dar a luz niños desnutridos. Mantener controlada la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población menor de 5 años hasta el 2003. Porque lamentablemente también estamos empezando a tener los problemas del primer mundo, así como hay niños desnutridos y niños malnutridos en cuanto a obesidad. Sobre fortalecer la ciencia del conocimiento. Tenemos que invertir en formación intensiva de talento humano, por el amor de Dios. La educación básica es 10 años en este país, el promedio de años de escolaridad son 6 años. Y hay sectores donde tenemos 3, 4 años. Con eso, ¿cómo vamos a aumentar productividad? ¿Cómo vamos a ser competitivos? ¿Cómo vamos a salir de la pobreza? Estos son los grandes debates nacionales. ¿De dónde vamos a sacar fondos para aún más profundizar la creación de talento humano? En su informe a la Nación, el mandatario también solicitó a la Asamblea Nacional que se agilite el trámite de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, así como la amnistía para el ex vicepresidente Alberto Dajit. Es claro que en el país ha existido persecución política. Yo no puedo quedar indiferente ante lo que considero injusticias del pasado. Más aún, si algo puedo hacer para solucionarlas. Aún tengo inmensas diferencias ideológicas con él. Jamás eso impedirá que exprese mi convencimiento de que es un hombre honrado, víctima del odio y de la barbarie que en ese momento dominaban el país. Me refiero, señor presidente de la Asamblea Nacional, al economista Alberto Dajit Garzosi, ex vicepresidente de la República, para quien solicito, de acuerdo al numeral 13 del artículo 120 de la Constitución de la República, la correspondiente amnistía de los supuestos delitos por los cuales se lo ha perseguido por alrededor de 15 años. En este informe a la Nación, por primera vez se realizó también la rendición de cuentas por parte del vicepresidente de la República, Lenín Moreno,
quien ratificó el compromiso del Ejecutivo con las personas de capacidades especiales. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Previamente, el mandatario participó de los actos de posesión del nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ceremonia realizada en las afueras del Palacio de Nariño, en Bogotá. Santiago Duque, quien formó parte de la comitiva oficial, nos habla sobre las posibilidades de restablecer relaciones con la nación cafetera y el pedido hecho a Colombia para que se preocupe también por sus refugiados y también entregue cuanto antes el resto de la información requerida por Ecuador sobre el bombardeo de Angostura. Con la llegada del nuevo gobierno colombiano, encabezado por Juan Manuel Santos, las relaciones diplomáticas entre Ecuador y el mencionado país toman un curso de acercamiento más sólido. Uno de mis propósitos fundamentales como presidente será reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador. Muchísima suerte, hermanas y hermanos colombianos, en este nuevo periodo de gobierno. Cuenten siempre con nuestro total apoyo. Aquí estamos para ratificar esa hermandad inquebrantable de nuestros pueblos. El pasado 7 de agosto, el presidente Rafael Correa visitó Bogotá para asistir al cambio de mando presidencial en el vecino país y para mantener una reunión bilateral con su flamante homólogo. Durante la misma, y como parte del compromiso asumido por Colombia, Santos entregó al presidente ecuatoriano los discos duros de las supuestas computadoras de Raúl Reyes, líder de las FARC, abatido en el bombardeo de Angostura el pasado 1 de marzo de 2008, para que Ecuador pueda investigar el hecho. Ya nos entregaron los discos duros de las computadoras, que era uno de los requerimientos de información, y dijo que en los próximos días nos va a entregar también la información sobre los bombardeos. Expectante, la opinión pública y los medios de comunicación colombianos y regionales destacaron la visita del presidente y calificaron como fructífero el acercamiento que lograron los dos jefes de Estado en Bogotá. Este gran paso, sin embargo, deberá completarse con la entrega de información relacionada con el suceso de Angostura por parte del gobierno de Santos, lo que completaría los justos requerimientos ecuatorianos y restablecería por completo las relaciones entre los dos pueblos. A no ser de que suceda algún imponderable, pero extremo, las relaciones diplomáticas se normalizarán en muy poco tiempo. Sin olvidar el pasado, o como lo dijo el propio presidente Santos en su discurso el día de hoy, con sentido de pasado, a mirar hacia el futuro. Muchas gracias. Mucha suerte, Colombia. Felicitaciones, ¿no? Y que viva Colombia. Desde Bogotá, Colombia, con imágenes de Cristóbal Hidalgo y Miguel Romero, Santiago Duque, El Ciudadano TV. La temperatura promedio del país aumentará entre 0.25 y 0.70 grados centígrados por década, como consecuencia del cambio climático. Así lo determinaron técnicos, científicos y especialistas durante el primer foro climático realizado en el país. El encuentro también concluyó que las precipitaciones continuarán de manera irregular en algunas zonas sobre lo normal y en otras por debajo de lo necesario. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, a través del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, convocó a técnicos, científicos y especialistas en hidrometeorología y climatología para analizar las condiciones del clima y sus repercusiones en el país. Los objetivos del foro climático son saber qué es lo que está pasando en el Ecuador en los últimos meses. El foro concluyó que, entre otras cosas, la temperatura del país aumenta paulatinamente y que la tendencia continuará entre 0,25 y 0,70 grados centígrados por década. Los especialistas centraron sus estudios en los glaciares ecuatorianos, mientras esperan un leve incremento en las precipitaciones de alrededor del 2%. Se mantiene irregular las precipitaciones, días con precipitaciones intensas y también días con fuertes soles sin precipitaciones. Este fenómeno preocupa al sector agropecuario, ya que los cultivos se ven gravemente afectados. En la época que ya debíamos estar cosechando normalmente los productos, tenemos grandes problemas por la excesiva humedad, en cambio. La humedad crea hongos que destruyen las plantaciones de algunos alimentos. Esta coordinación intersectorial que se está dando por el tema de cambio climático, principalmente, que es como el factor que está dinamizando todos los temas de preocupación en el agro y en los recursos naturales y en los temas ambientales principalmente. Del foro participaron técnicos y especialistas de la comunidad científica ecuatoriana, preocupados por las repercusiones del cambio climático, además de organismos estatales que preparan planes de contingencia ante posibles fenómenos naturales. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Tras el corte, Marco Antonio Bravo y las reacciones al informe presidencial a la Nación el pasado 10 de agosto. Ya volvemos.
presidente de la República entregó su informe a la Nación durante la presente semana. En ella dio a conocer todos los logros que ha conseguido su gobierno en este primer año, como lo denomina, de revolución con la nueva Constitución. Lo hizo en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo. Y allí estuvieron, por supuesto, invitados especiales y también los asambleístas. Uno de ellos, el doctor César Rodríguez, asambleísta de País, nos acompaña aquí en el Ciudadano TV para evaluar este y otros temas vinculados entre la gestión del Ejecutivo y Legislativo. Bienvenido al Ciudadano TV. La sensación que le dejó y cómo evalúa usted el discurso del presidente. Buenos días, encantado de estar en su programa. Creo que este 10 de agosto en la Asamblea Nacional el presidente de la República entregó al pueblo ecuatoriano un mensaje primero clarificador de lo que ha significado un cambio fundamental del manejo del Estado ecuatoriano, que estuvo anclado anteriormente en el manejo macroeconómico de las cifras para determinados grupos de poder, y hoy es un proceso centrado en el ser humano, centrado en una inversión social que busca el buen vivir de todos los ecuatorianos. Pero la sensación... La sensación es esperanzadora, es positiva, es de que hay una revolución ciudadana en marcha, que avanza, que no se detiene a pesar de todos los problemas, y que hay voluntad política para seguir en ese proceso de cambio. Los resultados que se presentaron en las áreas macroeconómicas, en el área social, de sectores estratégicos, ¿son los resultados esperados por los asambleístas? Yo creo que para la mayoría de los asambleístas y de los ecuatorianos hemos visto con mucha alegría, expectativa, el hecho de que los informes a la Nación hoy no son un despliegue de cifras macroeconómicas, sino que empiezan a visibilizar el Ecuador que nunca estuvo en primer plano, es decir, los pobres de este país, los discapacitados, cómo el gobierno construye una estrategia para luchar contra la pobreza, y en todo es decir, los puntos que en el área urbana, que en el área rural han significado empezar a ganarle la batalla a la pobreza, es sin lugar a dudas un cambio fundamental en lo que significa informes a la Nación. Resultados claros a la en reducción ese de tema. la pobreza. Pero en todo este proceso, antes de entrar en la vinculación y en el trabajo que se hace en coordinación con el Legislativo, hay un tema que sin duda dejó un sinsabor en varios asambleístas y asombro en otros de ellos, como fue la solicitud del presidente para la amnistía de Alberto Dajic. Bueno, después de ver cómo el país ha construido una inversión gigantesca en vialidad, en puentes que durante 50 años no se hicieron en este país, en una dinámica de informe muy, pero muy esperanzador, indudablemente que en términos políticos una propuesta como la de la amnistía a Alberto Dajic, diríamos que nos toma a todos por sorpresa. Es un tema que no había estado en la agenda, que no lo conocíamos, y será un tema que en la Asamblea tendremos que abordarla en la medida en que el presidente entregue el proyecto de ley para ser analizado. Ahora, ¿tiene viabilidad a primera vista? Creo que hay que, cuando se presente ese proyecto de ley, analizarlo, ver soporte, ver fundamento, pero yo siento que un planteamiento de este tipo en la actual Asamblea Nacional, en donde tenemos una ley extremadamente rigurosa y fuerte para una medida de este tipo, tener 83 votos en la Asamblea Nacional, yo le veo cuesta arriba. Es bastante complicado. Uno de los puntos importantes del discurso y del informe de la Nación del presidente es cuando habló sobre la nueva institucionalidad del país. Una institucionalidad que no existía hace más de 3 años y que hoy poco a poco se está restableciendo. Pero eso también tiene que ver con lo que está haciendo la Asamblea Nacional. ¿En qué medida la Asamblea, a través de la aprobación de ciertas leyes importantes, ha contribuido para que exista ya institucionalidad en el país? Bueno, un proceso de cambio como el que vive el Ecuador necesita de un trabajo en sintonía de la función de la Asamblea Nacional con la función ejecutiva. Si nosotros no le dotamos al país de la legislación que permita aterrizar la Constitución
a la viabilidad, a la operatividad de que los mandatos constitucionales se conviertan en algo concreto, indudablemente que la institucionalidad en el país nunca se va a construir. Y en este tema, ¿cuáles han sido las leyes fundamentales? En este tema creo que ha sido clave y fundamental, por ejemplo, que terminemos este año aprobando lo que yo llamo la ley que construye la nueva geografía del poder en el Ecuador, del poder real en el Ecuador, que es la Ley Orgánica de Desarrollo Territorial, el COTAD. Esa ley es la declaratoria de muerte del centralismo que en este país estranguló cualquier posibilidad de desarrollo equipotente en todo el territorio nacional. Y tener más de 80 votos me parece que es un tema importante. Y que ha logrado consensos fundamentales en la Asamblea Nacional. Solo esa oposición torpe, ciega, troglodita que yo llamo, que dice no porque no, es la que no ha sido capaz de ponerse en sintonía con las demandas del pueblo ecuatoriano, y ellos tendrán que justificar por qué le dijeron no al desarrollo descentralizado de los gobiernos locales, como las juntas parroquiales, por ejemplo. ¿Cuáles son los puntos claves? Y ahí me parece que esos partidos tendrán que responderle al país. ¿En qué cambia fundamentalmente la relación de los gobiernos locales, rurales, en relación, valga la redundancia, con el Ejecutivo? Bueno, hasta hoy las juntas parroquiales han sido organismos de gestión. Yo he dicho organismos pedigüeños al gobierno local para un recurso, para una obrita que podían hacer. Pero sin ningún tipo de competencias. Siempre supeditados a eso. Eran un organismo apenas de gestión, con recursos que han estado congelados los últimos 10 años, con ninguna posibilidad de intervención real sobre su territorio. Hoy la ley les da las condiciones de gobiernos locales plenos, con recursos, con capacidades, y en las juntas parroquiales tienen capacidad incluso de expedición de reglamentos en su territorio. ¿Ahora esas juntas parroquiales están preparadas para asumir ciertas competencias ya con recursos? Bueno, ese es el desafío que tiene todo el sistema. Las juntas parroquiales es un proceso social que se ha venido construyendo, que tiene una organización nacional muy importante y que creo que va a tener el sustento y el soporte para poder invertir esos recursos que pasan en este rato, solo este año con la expedición de la ley, de 30 millones y algo a 136 millones de dólares, y el próximo año subirán a 187, es decir, es un proceso de entrega de recursos al poder local, el más cercano al ciudadano ecuatoriano, con un proceso permanente y automático de adecuación presupuestaria a las necesidades, cosa que rompe con esta lógica de haber tenido congelados. Todos los años subirá ese presupuesto por mandato de la ley. Eso es muy importante. Es una ley muy importante, pero otra ley también que ha sido aprobada y sumamente clave para el país es la Ley de Educación Superior, que pasó con las justas, con medio de la polémica, etcétera, pero que está ya en manos del presidente de la República. Bueno, eso es una ley que la aprobamos en condiciones en que algunos sectores de la vieja política intentaron convertir a la Ley de Educación Superior en el pretexto para tomar por asalto la Asamblea Nacional, es decir, querían hacer un golpe de mano, una nueva mayoría para cambiar presidente, comisiones, con la lógica de defender la autonomía universitaria. Y les hemos dicho con absoluta claridad, esa autonomía que permitía al MPD garrotear rectores delante de las cámaras de televisión se terminó con esta ley. Esta ley que determinó que la autonomía universitaria sea responsable. ¿Qué garantiza que estos sectores no sigan controlando la universidad? El que la universidad deja de ser un gueto, propiedad de grupos, de sectores, de partidos o de rectores que han estado 30 años de rectores en las universidades y se convierte en un sistema articulado al Plan Nacional de Desarrollo que tiene que rendirle cuentas al país. Me parece que las universidades entran en la dinámica de construir tecnología, ciencia, investigación para el desarrollo de este país. Ahora, se vienen todavía por delante varios retos para la Asamblea. Fue indudable que la misma Asamblea reconoció que tener tantas leyes para un año de transición era prácticamente imposible aprobarlas durante ese tiempo, y el tiempo lo ha dado la razón. Ahora, hay dos temas que son fundamentales. El uno, la ley de aguas, que causó mucho revuelo político, y el otro, por supuesto, la ley de comunicación.
¿Hasta qué punto está preparado ya la Asamblea para aprobar después del receso estas leyes? Yo tengo ahí un criterio discrepante. Yo creo que se justificó plenamente la decisión de los constituyentes de ponerle una agenda legislativa a esta Asamblea Nacional, que este año ha sido súper presionante, súper dura. Pero si no hacíamos eso, podíamos reeditar la Constitución del 98, que durante 10 años no fue capaz el Congreso Nacional, ese viejo Congreso, de producir una sola ley para hacer operativa la Constitución. En este año hemos logrado aprobar absolutamente todas las leyes de la agenda. Lo que pasa es que algunas leyes están en la parte final, es decir, por ejemplo, el segundo debate, la votación final, pero han sido aprobadas todas, absolutamente en primer debate. Otras ya están expedidas y promulgadas. Por lo tanto, me parece que en ese escenario, leyes fundamentales como la del agua, se bloquearon por la lógica de algunos sectores que intentan buscar el control de un recurso fundamental para el país que no es propiedad de nadie en particular. ¿Cuándo se retoma ese? Indudablemente estas leyes están atravesadas por un mandato constitucional de lo que es la consulta prelegislativa. Y yo creo que en este trimestre, luego de que regresemos de la vacancia legislativa, estas leyes entrarán a su debate final. Finalmente, ¿qué se viene de aquí en adelante en cuanto a la misma relación que existe entre país y el Ejecutivo? Creo que en el sistema político ecuatoriano hoy tenemos que aprovechar una ventaja que a lo mejor en otros tiempos no tuvimos. Y es que el Ejecutivo y el Legislativo, en vez de estar reeditando esa bronca permanente, esa pugna de poderes, hoy tiene la posibilidad de encontrar una relación fluida y en sintonía para construir el cambio en este país. Y esa relación se tiene que profundizar en este periodo para aprobar leyes fundamentales que se vienen y que son necesarias para el país, como la ley orgánica en este rato de finanzas y de planificación pública, porque en este país, en lo que significa los manejos de los presupuestos, es un caos. Así es, en esto me parece que entramos a lo que yo llamaría la segunda fase de esta revolución ciudadana. Hemos hecho una revolución política, ahora hay que hacer una revolución en la producción. Si este país no reestructura, no dinamiza la producción, no logra que los ecuatorianos rompamos esas visiones de que solo somos apenas meros consumidores y entramos a una dinámica de garantizar empleo, trabajo, producción, esta revolución realmente no va a ser viable. Por lo tanto, el Código Orgánico de la Producción será un instrumento fundamental para construir la economía popular y solidaria, para construir los fundamentos de la nueva economía que establece la Constitución para el Ecuador, que no es la economía orientada a ser la sirviente solamente del mercado, sino que con ese mercado es capaz de garantizar un espacio para todas y todos los ecuatorianos. Que son fundamentales. Gracias por su presencia aquí, aquí en el Ciudadano TV, al doctor César Rodríguez, asambleísta de país. Vamos a continuar con más información con Javier en el Ciudadano TV. Así es, Marco Antonio, veremos a continuación una miscelánea de información sobre acciones específicas del gobierno y las obras que ejecuta en todo el país. ¿Quiere conocer cómo es el puente sobre el estuario del río Esmeraldas? Se lo contaré ya mismo. La provincia de Esmeraldas vivió con intensidad sus fiestas de independencia, actos a los que se sumó el presidente de la República, quien, como homenaje a este pueblo, realizó la inauguración de importantes obras de trascendencia nacional, tales como el complejo vial sobre el estuario del río Esmeraldas, compuesto por 5 puentes de 4 carriles y casi 11 kilómetros de vías de acceso. Una millonaria inversión. Veamos. La gente en Esmeraldas estaba contenta. La música de marimba resonaba en cada esquina. Eran sus fiestas de independencia, pero también constituía el inicio de una nueva etapa para esta población por la inauguración de varias obras trascendentales para la zona norte del país. Primera vez en la historia que un presidente venga aquí a este cantón.
un cantón que ha sido olvidado por todas las autoridades. Encantadísima, está muy bien esta visita, esto es el momento que siempre lo hemos estado esperando y el sueño se ha hecho realidad. En Esmeraldas, la parte urbana no se asemeja con lo que en las zonas periféricas se vive. Calles asfaltadas, ordenamiento vial, iluminación es otra realidad. Como lo que se refleja en los 5 puentes de 4 carriles, 10 kilómetros de vías de acceso, una carretera central de 1.991 metros de longitud y un puente de 434 metros que une la vía San Mateo-Río Verde. Yo sinceramente quiero resaltar y felicitar por la decisión del gobierno de Rafael Correa, que realmente ha dado una obra pero bastante importantísima para la ciudad de Esmeraldas. En estos últimos tiempos la ciudad ha cambiado totalmente, al menos especialmente los carreteros, ahora con esta obra monumental del puente, ¿no? Y asimismo en la cuestión de viviendas ha cambiado bastante porque se ha visto mayor construcciones de vivienda para la gente pobre, la gente realmente que necesita aquí en Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas vivió con intensidad sus fiestas de independencia, actos a los que se sumó el presidente de la República, quien como homenaje a este pueblo inauguró varias obras y supervisó otras como la reconstrucción de la carretera La Ye de Tababuela San Lorenzo Esmeraldas Pedernales, que tiene una longitud de 424 kilómetros y un ancho de vía de 10.5 metros. ¿Cuánto tuvo que esperar por el puente? ¿Cuánto ha tenido que esperar Esmeraldas por tener una carretera decente de Santo Domingo? Y pronto tendrán tal vez la mejor carretera del país, a 6 carriles y de hormigón. Otro de los motivos de celebración de los esmeraldeños fue la entrega de 150 casas por parte del gobierno a través del Ministerio de Vivienda, programa habitacional para los damnificados del Cerro Gatazo, en el cual se invirtió $1.700.000. Hoy se vive, y solo un necio lo puede negar, un nuevo Ecuador, una nueva Esmeralda, y no por este servidor. Los pueblos no cambian por alguien que tal vez el destino lo puso a coordinar, digamos liderar un movimiento. Los pueblos cambian por la voluntad de cada uno de sus habitantes. Muestras de respaldo hacia el presidente se reflejaban en cada lugar donde el mandatario recorría. La alegría de los esmeraldeños se vivía en cada esquina. La presencia del presidente ecuatoriano resaltó las celebraciones por los 190 años de independencia de este poblado y las obras entregadas fueron motivo suficiente para vivir a plenitud sus fiestas. En Esmeraldas, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Muy pronto la ciudad de Macas, capital de Morona, Santiago, inaugura el nuevo edificio de la terminal aérea con una inversión de $1.250.000. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Estado invierte $117 millones en la construcción y reparación de los aeropuertos de Salinas, Santa Rosa, Latacunga, Esmeraldas, Puerto Francisco de Orellana, Lago Agrio, Loja, Macas, Riobamba, Santo Domingo de los Áchilas y Tena. El próximo 30 de septiembre la nueva terminal aérea de la ciudad de Macas estará lista. Más que una remodelación, parecería que este edificio fue sometido a una reconstrucción integral en sus 3.000 metros cuadrados. Con una inversión del gobierno central de $1.250.000, un trabajo en conjunto de 60 hombres con turnos de 7 días, el nuevo edificio del aeropuerto de Macas va tomando forma. Aquí estamos pintando el aeropuerto. Está quedando bonito porque hay gente profesional que están trabajando. El diseño de la remodelación y ampliación del aeropuerto Coronel Edmundo Carvajal estuvo a cargo de la empresa Panam, bajo contrato con el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Aviación Civil. El edificio de pasajeros contará con counters para las aerolíneas, sala de circulación y sala de preembarque con capacidad para 120 personas, bandas de recepción y envío de equipaje, así como también un moderno sistema de información. Ya terminado ya es otra cosa, ahorita todavía está en estructura, en esqueleto. Te va a quedar lujoso. De esta manera, el gobierno nacional continúa aportando a la modernización del sector aeronáutico del país, cuya inversión alcanza los $117 millones en la construcción o reparación de este sector. En Macas, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Un promedio de 50 pacientes diarios, casi 4.000 hasta el momento, recibe el moderno hospital de Macas, quienes acuden en busca de atención en consulta externa o chequeos médicos generales. Alejandro Álvarez constató que todos reciben un cuidado personalizado y de calidad desde marzo pasado, fecha en que fue inaugurada esta moderna casa de salud. Macas, capital de Morona, Santiago, cuenta con alrededor de 15.000 habitantes, de los cuales un gran porcentaje pertenece a la nacionalidad shuar.
Uno de los principales requerimientos de sus habitantes estaba relacionado con el tema de salud, pues esta población no contaba con infraestructuras hospitalarias. Con una inversión de $5 millones por parte del gobierno nacional, Macas cuenta ya con un moderno hospital, considerado por muchos como el mejor de la Amazonía. Hay mucho por hacer. Los cambios que estamos haciendo acá son significativos. Los recursos que estamos orientando a la Amazonía han crecido enormemente. Sin embargo, esto es apenas el comienzo. Esta moderna casa de salud tiene una capacidad de asistencia para 60 camas. Cuenta además con servicios de emergencia, rayos X, laboratorio, sala de máquinas. Un favor para los pobres. Este es un gran favor que nos hizo a los pobres. Sí, estoy agradecido por él porque nos ha dado buen hospital, buenos médicos y buena atención. Sí, aquí me siento segura porque aquí los médicos vienen a cada rato a hacer la visita, dar de comer, a todos los niños les atiende todo. No solo los pobladores de Macas acuden hasta esta moderna casa de salud, que cuenta con información en lengua autóctona y en español, sino también habitantes de las provincias de Pastaza y Orellana, quienes antes debían trasladarse de urgencia por ambulancia aérea o transporte terrestre hasta los hospitales públicos ubicados en ciudades como Quito, Loja, Cuenca o Guayaquil. El hospital de Macas recibe un promedio de 100 pacientes por día, quienes acuden a esta casa de salud para consultas externas y chequeos médicos en general, recibiendo una atención personalizada, de calidad y con todos los servicios gratuitos. En Macas, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Escúchenos en Radio Nacional de Ecuador en la frecuencia 600 AM en Guayaquil. También en Radio Pública 100.9, Quito 105.3, Guayaquil 88.9, Cuenca 88.1, Manabí 88.5, Macas. En Riobamba, TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7. Manabí también nos acompaña a través de Capital Televisión, canales 24 y 28. Cañar y Azuay lo hacen en cambio a través de Unción Televisión, canal 25, y por cable CN Plus, canal 3. Marco Antonio Bravo y Katiuska King, la ministra coordinadora de Política Económica, es el siguiente diálogo que le propongo después del corte. No se despegue de nuestra señal. El presidente de la República, durante su informe a la Nación, dio a conocer los resultados macroeconómicos del manejo de la economía en el país, cómo el sector fiscal está llevando adelante fuertes inversiones en diferentes sectores. Vamos a dialogar en los siguientes minutos con la economista Katiuska King, ministra coordinadora de la Política Económica, justamente para revisar algunos rubros que son importantes. Bienvenida al Ciudadano TV. ¿Y cuál es el punto más alto en cuanto tiene que ver al manejo macroeconómico que fue presentado por el jefe de Estado en su informe a la Nación? Muchas gracias, Marco Antonio, por la invitación y por poder compartir con la ciudadanía algunos elementos que ya los recalcó el señor presidente. El punto más alto en términos macroeconómicos creo que ha sido un manejo soberano y adecuado de la crisis que nos repercutió fuertemente a finales del 2008 y en todo el año 2009. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tuvimos un manejo de la política económica contracíclico, es decir, que evitamos que la crisis en la economía tuviera repercusiones mayores. En eventos de crisis uno tiene problemas de demanda internacional, demanda externa, porque ésta se reduce. Y lo que ha sucedido es que nosotros hemos implementado medidas como, por ejemplo, la inversión pública, que se incrementó a pesar de que había una restricción de recursos y a pesar de que efectivamente uno podía decir, bueno, no cuento con todos los recursos para realizar esta inversión. Y esto lo que permitió es mitigar los efectos, dado que la inversión privada no se realizaba o no tenía dificultades para realizarse por esta disminución de la demanda internacional o por problemas ya internos de la economía. La inversión pública entró a reactivar la economía para evitar que la crisis sea mucho más fuerte. Es decir, en este momento de crisis, cuando usualmente uno es mucho más conservador y varios países del mundo tomaron esa decisión, Ecuador hizo lo que no estaba proyectado, es decir, una fuerte inversión
para contrarrestar ese fenómeno. Correctamente, hizo lo que se debe hacer, que es un manejo contracíclico para evitar justamente que los efectos hubieran sido mayores. ¿Qué pasa con el sector financiero? El sector financiero en épocas de crisis no presta, restringe el crédito. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno lo que hizo es inyectar recursos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad a través de la banca pública para canalizar hacia el sector productivo. Vamos a revisar algunos rubros, por ejemplo, en cuanto a la inversión al sector social. Si tomamos en cuenta que en el año 2006 se invirtió aproximadamente 260 millones de dólares. Ya cuando llegamos al año 2009-2010, la inversión ha crecido más de un 300%, casi 950 millones de dólares. ¿En qué se traduce esta inversión para que la gente lo entienda? Primero, esto es claramente un pago de la deuda social. En el Ecuador, al ser un país tan desigual, tenemos que hacer un pago de esta deuda y sobre todo tener políticas redistributivas. ¿Por qué? Porque la educación, la salud son un derecho de la gente y tienen que ser gratuitas. Ha habido mucho impulso para que la educación se privatizara y ciertos sectores efectivamente pueden garantizar que sus hijos vayan a la educación privada, pero los más excluidos no lo pueden realizar. Y lo que se ha hecho es fortalecer la cobertura de la educación, la cobertura de la salud, para que estos sectores históricamente excluidos también tengan acceso a estos servicios. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dotado a las escuelas, en este caso, de sillas, de mesas, de infraestructura, pero no solo eso, también les hemos dado libros, hemos reducido el pago de un mal llamado contribución voluntaria de $25, se les ha dotado a ciertos niños de uniformes también y se ha impulsado, se ha mejorado la cobertura, en este caso, del desayuno y el almuerzo escolar. Es decir, la inversión social de este gobierno no significa solamente un asistencialismo, sino que va mucho más allá de eso. La política social es una política incluyente que lo que promueve es la inversión de largo plazo. Si yo no invierto en mi gente, efectivamente yo no voy a permitir que el Estado o que en este caso que el país avance. Si nosotros queremos mejorar al país, lo que tengo que realizar es este tipo de inversiones. Tengan en cuenta que en términos de salud hay muchos hospitales, muchos centros de salud que han sido históricamente excluidos. Y lo que tenemos que hacer es dotarles de la infraestructura para que la gente que quiera acceder a un servicio público pueda realizarlo y pueda beneficiarse de servicios decentes, de efectivamente lo que se conoce como servicio, y que no sea un privilegio de pocos la salud o la educación. Y que en muchos casos son servicios incluso prioritarios y necesarios. En cuanto a la inversión del sector productivo, en el sector productivo, aproximadamente ha llegado a 2.000 millones de dólares. En esto tiene que ver un 50% de la infraestructura. Esto, ¿qué significa en respuesta a los sectores empresariales que insisten en que no existe una adecuada inversión en el sector y que no se ha dinamizado la economía en ese sector? Ahí lo que es importante mencionar es que nosotros no promovemos una economía estatizada. Lo que nosotros promovemos es que exista una relación equilibrada entre el Estado, la sociedad y el mercado. Y para eso lo que debe existir es una corresponsabilidad del sector privado, y desde el sector público lo que se realiza son las inversiones para generar, en este caso, la infraestructura adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tengamos vialidad, que tengamos acceso a telecomunicaciones, que tengamos acceso a servicios logísticos, por ejemplo, aeropuertos, que tengamos, en este caso, puertos que nos permitan llevar la producción o mejorar los canales de distribución y comercialización de nuestros productos. Entonces, más bien lo que se ha hecho es que se ha potenciado y se han realizado las inversiones requeridas para que a su vez la inversión privada pueda aumentar y pueda generar lo que requiere el país. Porque a la postre los beneficiarios también son los sectores productivos privados que necesitan de buenos caminos vecinales, que necesitan de gran infraestructura a ese nivel. Eso en términos de lo que representa la inversión pública, que se traduce de alguna manera en mayor infraestructura para el sector privado. Pero también tengamos en cuenta que la inversión pública no solo la realiza el Estado, la realiza también justamente el sector privado. Y esto es lo que ha permitido dinamizar la economía y ha permitido que ciertos sectores, por ejemplo, sobre todo la construcción, se impulsen más de lo que se venía impulsando tradicionalmente. Nosotros podemos ver ahora las carreteras con las que contamos son maravillosas porque estamos pensando en el largo plazo, estamos pensando en tener carreteras de hormigón que nos sirvan y que se mantengan durante el tiempo. Ahora, anteriormente los gobiernos, antes de este gobierno, no tenían mucha inversión a través de la banca pública.
banca pública que estaba prácticamente en soletas y muchas de ellas a punto de desaparecer. Muchas entidades como la misma Corporación Financiera, el mismo BEDE o el Banco del Estado y también el Banco Nacional de Fomento. ¿En qué medida la banca pública presta esos servicios directos a la población? Porque lo que se requiere también es de un apoyo directo a los sectores que no están o que no tienen una economía mucho más grande que las empresas privadas. Bueno, ahí para nosotros ha sido muy importante, como yo digo, tener en cuenta que la banca pública juega un rol importante, que el sistema financiero es un sistema financiero finalmente excluyente. Nosotros tenemos un nivel de profundización financiera muy bajo en el Ecuador, de aproximadamente 25%, mientras que otros países tienen, como Chile, tiene más del 70%, y hay que trabajar en términos de incluir financieramente a estos sectores. ¿Qué es lo que hemos realizado? Lo que hemos realizado es fortalecer a esta banca pública para que se convierta en una banca de desarrollo, en una banca que permita canalizar y que permita que las ideas que se están generando se puedan plasmar adecuadamente. Como yo le decía, en época de crisis, esta banca es la que nos ha permitido mejorar el rendimiento y mejorar el resultado final que tuvimos en el 2009. ¿Alguna experiencia o algún punto en concreto que podamos mirar cómo la banca pública apoyó a algún sector determinado? Algunos ejemplos, pero sobre todo entender cómo funciona la banca pública. Nosotros tenemos el Banco del Estado, que es el banco de los gobiernos autónomos descentralizados, y es el que ha permitido fortalecer no solo al gobierno nacional, sino también a los gobiernos subnacionales. Tengamos en cuenta que la Constitución define claramente cuáles son las competencias entre niveles de gobierno, y los gobiernos autónomos descentralizados tienen acceso al BEDE, por ejemplo, para alcantarillado, elemento clave en la estrategia de desnutrición planteada por el presidente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Es fortalecer los mecanismos de crédito para las distintas instituciones, y en términos del sector privado, por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento ha también permitido, ha impulsado lo que se conoce como el crédito de desarrollo humano, que es un adelanto del bono de desarrollo humano de aproximadamente $840, donde ha habido una demanda muy importante de este crédito. Es decir, los microempresarios que comienzan y requieren de este tipo de recursos, ahora pueden hacerlo y pueden llegar fácilmente a través de la banca pública. Se ha impulsado a los microempresarios, pero en el caso del crédito de desarrollo humano estamos hablando de una población todavía más excluida. Sí. Estamos hablando de los quintiles más pobres, que son los que han tenido acceso a este tipo de créditos, y se han impulsado también otro tipo de créditos, como por ejemplo el 555 o créditos asociativos, que permitan impulsar justamente estas ideas. ¿Cómo hemos realizado esto? A través de la canalización del ahorro que se encontraba en el exterior a la banca pública. Había recursos que estaban ganando afuera menos del 1%, y lo que se ha hecho es traerlos para canalizarlos a la banca pública, e incluso ya tenemos repagos de la banca pública, porque muchos de los bancos ya han canalizado estos recursos hacia sectores productivos. Ahora, el presidente de la República sostuvo que el país se puede medir no solamente con los fríos números de los resultados macroeconómicos, sino fundamentalmente con la reducción de la pobreza. Se habla de que la pobreza ha bajado 5 puntos en los últimos años. ¿Qué significa esto para la población, digamos, de a pie? ¿Cómo ha bajado la pobreza? ¿Cómo se han sentido beneficiados? Bueno, como yo decía, primero recalcar el hecho de que el país es un país históricamente excluyente, históricamente muy desigual, y no es solo importante saber cuánto crecimos, lo importante saber es cómo crecimos, y en ese sentido los datos de desigualdad medidos por el coeficiente de Gini o los datos de pobreza son muy pertinentes. Hemos tenido una reducción de 200.000 pobres entre diciembre del 2006 y junio del 2010. Esto es algo importante, porque no estamos pensando en un crecimiento que beneficie a pocos, sino en un crecimiento que beneficie a todos. Evidentemente hay mucho que hacer todavía. ¿A qué servicios accede, por ejemplo, ahora para decir que ya no están tan pobres? Bueno, que han reducido la pobreza. La pobreza se define como el poder contar con los recursos o con los ingresos de tal manera de satisfacer el costo de la canasta básica. Y hemos visto cómo paulatinamente también la cobertura de la canasta básica se ha ido incrementando, situándose en niveles del 87. Es decir, esto es muy importante porque también le permite a la gente mejorar su poder adquisitivo, es decir, mejorar la capacidad que tienen ellos de comprar los distintos bienes que les permiten
satisfacer sus necesidades básicas. En este caso, la alimentación y la vivienda. El 2009 fue uno de los años más bajos en cuanto a la tasa de crecimiento. ¿Cómo se avisora el 2010? Incluso hay algunos datos del Banco Central, otras proyecciones del gobierno central. ¿Cuál será un poco el esquema y la tasa de crecimiento proyectada para el 2010? La tasa de crecimiento proyectada para el 2010, de acuerdo al Banco Central, será del 3.7%. Y la tasa de crecimiento, lo más importante es que el sector que más va a crecer va a ser el sector no petrolero, que es el que más nos interesa. El sector no petrolero crecería aproximadamente 4.8% y esto es importante, es un nivel de crecimiento importante luego de haber tenido esta grave crisis del 2009 y luego de haber tenido también inclusive las secuelas de la crisis europea en el primer trimestre. ¿Cuál es la proyección para el 2010 en cuanto al manejo macroeconómico? La proyección es que tendremos, como digo, un crecimiento del 3.7%, tendremos unos niveles de inflación relativamente bajos y la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, esa no tenemos una proyección, pero lo que esperamos es que efectivamente se pueda generar mayor producción y que se pueda generar mayor empleo también este año, que ya empezamos a ver los signos de la recuperación en términos del crédito, en términos de la demanda y en términos de ciertos sectores claves como son construcción, industria. En cuanto al manejo de la deuda, ¿cómo se va a seguir canalizando en los próximos meses? Bueno, nosotros hemos tenido un manejo soberano de la deuda externa y en ese sentido lo que hemos procurado en principio ha sido siempre el pago de la deuda social. Entonces, por primera vez en este gobierno tenemos un mayor pago del gasto social sobre el pago de intereses. Eso es muy importante porque refleja claramente cuál es nuestra prioridad de gobierno. China se está convirtiendo en uno de los socios comerciales más importantes para el país. ¿Lo va a seguir haciendo? Bueno, nosotros tenemos efectivamente relaciones no solo comerciales, sino también relaciones importantes con China y seguimos procurando. En este caso existe una misión de ministros que se encuentra en China actualmente justamente definiendo acuerdos y definiendo mecanismos que permitan acercar a estas dos naciones. ¿Se requieren más recursos para cerrar la brecha fiscal? Bueno, en este momento, como yo lo había mencionado hace algunas semanas, la parte fiscal está cubierta, nosotros no tenemos problemas y lo que estamos haciendo es garantizar que a medida que las inversiones vayan requiriendo los recursos, vayan contando con estos para, no tenemos que tener todos los recursos ahora, sino a medida que las inversiones vayan requiriendo recursos, se les va otorgando. Entonces, en términos fiscales estamos muy bien. Muy gentil por su presencia aquí en Ciudad Muchas TV. gracias. Muy amable la economista Katiuska King, ministra coordinadora de la política económica. Hemos revisado temas de mucho interés. Damos el paso a Javier aquí en El Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Visite nuestras páginas web www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Después del corte, más información aquí en El Ciudadano TV. La capital fue sede del primer jamboree bolivariano que realizó el movimiento juvenil Scout del Ecuador. El presidente Rafael Correa compartió con miles de jóvenes provenientes de 7 países de las regiones presentes. El encuentro duró 5 días e incluyó la visita de los principales sitios atractivos del centro histórico de Quito. Veamos. El Jamboree Bolivariano fue un encuentro scout que ofreció 5 días de aventuras, descubrimiento, servicio a la comunidad y solidaridad. La inauguración se realizó en el Parque Ichimbía y contó con la presencia del presidente Rafael Correa, quien también es scout. Bajo las estrellas, en una carpa, realmente hemos pasado los mejores momentos de la vida. En el acto el mandatario recibió la pañoleta y el silbato de jefe de campo honorífico para que dé el pito inicial de la jornada. Recuérdenme siempre en sus oraciones, de lobatos, de scouts, de caminantes, de rovers, para que pueda, de la mejor manera, cumplir la inmensa misión que me ha dado el pueblo ecuatoriano. Del encuentro organizado por Scouts Ecuador participaron representantes de Colombia, Brasil, Chile, España, Panamá y Estados Unidos. Pues es muy importante porque podemos conocer Scouts de muchas partes, además de los que conforman nuestro grupo.
Conocer un amigo, conocer un hermano de otro país sin distinción de credo, clase o nacionalidad. La inauguración culminó con la presentación de artistas y poco después los concurrentes hicieron una enorme fogata en el Parque Chimbía donde pernoctaron. Alrededor de ella improvisaron varias actividades para socializar en un ambiente de camaradería. Paralelamente, algunos miembros de cada escuadrón asaron carnes y prepararon alimentos en hornos improvisados. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, empezaron nuevamente sus actividades con una misa de acción de gracias. Después, algunos scouts renovaron su promesa en una sencilla ceremonia. Hemos trabajado durante más de 2 años para este evento y estamos contentísimos de que la gente esté feliz, de que todo esté saliendo bien. El movimiento Scout busca el desarrollo integral de la personalidad de los jóvenes, capacitándolos para ejercer plenamente su libertad de integrarse solidaria y servicialmente a la sociedad en que viven. El movimiento Scout busca el desarrollo integral de la personalidad de los jóvenes, capacitándolos para ejercer plenamente su libertad de integrarse solidaria y servicialmente a la sociedad en que viven. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Los premios Eugenio Espejo fueron entregados esta semana por el Gobierno Nacional a quienes sobresalieron por sus creaciones y aportes a la cultura. Instituidos desde hace 35 años, los premios no solo reconocen el talento y el esfuerzo en 5 grandes categorías, sino que permiten al galardonado contar con una pensión vitalicia. Como un reconocimiento a su trayectoria y aporte en materia de cultura ecuatoriana, el Gobierno Nacional entregó a 4 ciudadanos y una ciudadana el premio Eugenio Espejo. Ellos son Jorge Núñez, Julio Pasos, Esperanza Cruz, Claudio Cañizares y el Ballet Nacional Jáchihua. Dicho galardón consiste en una medalla simbólica, $10.000 y una pensión vitalicia de 5 salarios mínimos unificados mensuales a cada uno de los premiados. Uno a uno, las personas mencionadas recibieron este justo homenaje de manos del presidente de la República en el Palacio de Carondelet, en un acto que contó con la asistencia de altas autoridades. Desde Espejo, pasando por Rocafuerte, Montalvo, Alfaro, hasta Pedro Saad, Agustín Cueva y Bolívar Echeverría, la dimensión cultural estuvo siempre ligada a la acción política, en la medida de entender esta última como el camino de servicio para llegar a la justicia. Señor presidente, esta que ha parido se llama patria, y ahora tenemos que ver esa patria nueva, esa patria que solamente usted, con los que hacen esta patria, podemos verlo, esta patria que ahora ya tiene salud, tiene educación, pero esta guagua, que quiero que usted sea el taita. El premio Eugenio Espejo fue establecido en 1975, cuando se declaró también el 9 de agosto como Día de la Cultura Nacional. El primer ecuatoriano en recibir esta presea fue Benjamín Carrión. Consideramos los galardonados que en el marco de esa misión, señor presidente, fuimos tomados en cuenta. Agradecemos a usted y al pueblo ecuatoriano. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Quito recordó a los héroes de la gesta independentista con la velada libertaria, un acto cívico-cultural que convocó a propios y extraños frente al Palacio de Carondelet para presenciar la fanfarria y la gimnasia libertaria realizadas por los granaderos de Tarqui. Veamos el siguiente reportaje. El paso de la fanfarria dio inicio a la velada. El desfile de la banda montada de granaderos de Tarqui a lo largo de la calle García Moreno deleitó a los presentes que, soportando el intenso frío, se dieron cita en la Plaza de la Independencia para presenciar el acto cívico-cultural. Estuvo estupendo, un acto de mucho patriotismo, a uno le llena de esos sentimientos, ¿no? La gente está tranquila, está satisfecha y han venido con los especiales con los niños que deben seguir estas tradiciones. Concluida la parada, el grupo escolta presidencial realizó la gimnasia libertaria, ejercicios físicos militares acompañados por fusiles Manglisher que datan de 1829. El recordar todos los eventos que se dieron el 2 de agosto de 1810, hace 200 años, y el día lunes, el día martes 10 de agosto, pues un aniversario más del primer grito de la independencia. El himno nacional fue entonado con patriotismo por cientos de asistentes a la plaza. Me pareció espectacular y es la primera vez en años que se me va una lágrima cantando el himno. El acto concluyó con la proyección de imágenes alusivas al Ecuador en la fachada del Palacio Nacional, mediante un juego de luces llamado mapping.
Juegos pirotécnicos despidieron la noche fría del 9 de agosto y recibieron al día siguiente, recordando aquel 10 de agosto de 1809, cuando un grupo de patriotas retiró de sus funciones al conde Ruiz de Castilla y creó una nueva junta soberana. Casi un año después, el 2 de agosto de 1810, los próceres fueron asesinados y la sangre que derramaron encendió la llama independentista en América Latina. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerde que El Ciudadano TV se retransmite por la señal de CN Plus Canal 3 hoy a partir de las 14:30 y también a las 19 horas. Además, por Canal 23 Teleandina en Quito a las 11 de la noche. Nos vemos en 7 días con más información sobre las acciones del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pásela bien.